a dar a continuación. La semana pasada estuvimos hablando de liderazgo y de la ética. Hoy vamos a hablar de liderazgo, el pastorado, igual como la semana pasada, pero hoy vamos a tocar los puntos, las cualidades de un líder. Amén. La semana pasada hablamos del ministerio, de la seriedad en el servicio y el equipo, y ahora vamos a hablar de las cualidades de un líder. Son 10, solo voy a cubrir lo que alcance a cubrir, y de ahí vamos a hablar de la paternidad, lo que es la paternidad espiritual. No sé si ustedes ya saben lo que es la paternidad, gloria a Dios, los que ya lo saben, y los que no lo saben, pues lo vamos a repasar hoy. Les pido que me interrumpan si no se oye, porque yo no me doy cuenta que no me están escuchando. No le hace que me interrumpan para mover el teléfono, porque mi teléfono no funciona bien. Amén. Ok, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Sí, amén. ¿Amén? Ok. Hermana María, no puedo checar quién está en línea. Tú puedes abrir y nomás para que tomemos lista, hermana López, si me ayudas con eso. Sí, amén. Gracias. Sí, porque no tenemos el internet conectado aquí en la iglesia. Necesitamos conectar la cajita, el Wi-Fi. Ok. Ok, entonces, la cualidad número 1, la primera cualidad que tiene que tener el líder, y cuando hablo de líderes, nosotros nos aplicamos a cualquiera que sea nuestro cargo dentro del ministerio, también a los pastores, líderes, servidores, amén, que todos somos servidores del Señor. La primera cualidad es la humildad. La humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Esa es la definición de humildad, ¿ok? Es una persona que reconoce sus limitaciones y debilidades, en obrar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, admite cuando se equivoca, comparte lo que aprende y es agradecido. No quiere decir que es débil, porque comparte sus errores, porque dice esto aprendí. No quiere decir que es débil, ni que es tímido, ni que tiene temor, ni que se siente rechazado, sino que es una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Reconocemos, ¿verdad?, delante de Dios nuestras debilidades y vamos siendo corregidos. Puede ser humilde y a la vez ser audaz y valiente con sencillez. Tiene serenidad espiritual en un asunto de esencia y no de mera apariencia. No es una humildad de apariencia, es una verdadera humildad. Es una actitud del corazón. ¿Cómo es una persona humilde? Nosotros en veces hay un poquito de confusión cuando tratamos el tema de la humildad, porque muchos confunden el tema de la humildad con una apariencia y no tiene nada que ver con la apariencia, la humildad, ¿ok? Sé que eso ya lo saben, ¿verdad? Bueno, ok. Porque puede parecer una persona muy humilde en apariencia, pero sus actitudes, conductas, sus respuestas pueden ser muy arrogantes y muy elevadas para su conocimiento o su nivel de donde está el conocimiento y proceso. La persona humilde no tiene temor a equivocarse, sabe a dónde va y de ahí viene su fortaleza. Sabe quién es quien lo sostiene, sabe de dónde viene su fortaleza. Amén. Una persona humilde tiene 5 actitudes. La número 1, admite sus equivocaciones.
aunque le duela, pero lo hace con madurez. Aprende de las personas humildes y sencillas. Le gusta aprender de los humildes y de los sencillos. Nunca se olvida, ¿verdad? Una persona que aprende del humilde y del sencillo puede aprender porque nunca se le olvida de dónde viene. No se avergüenza de dónde viene, sus raíces, dónde creció, quién fue su familia. Es una persona muy firme en la tierra, con sus 2 pies en la tierra. Haya sido de familia bien acomodado, haya vivido de la pobreza, es una persona sencilla, es una persona que reconoce bien de dónde viene y quién es. Número 3, confía en las buenas intenciones de los demás. Es confiado, confía en las buenas intenciones de los demás, aunque estos le fallen. Siempre ve la cualidad antes del error y el error y el defecto en las personas, está mirando la cualidad. Número 4, intenta ser una persona accesible para los demás. Trata de ser accesible, no está muy arriba, no es mejor, no es más alta, no dice, no, pues contigo no me junto, tú eres más debajo que yo, no. Una persona humilde es accesible a los demás. Puede estar en diferentes tipos de ambientes, puede estar un día en un sitio donde se le da un reconocimiento y mañana puede estar en un lugar donde no le conocen, no saben quién es la gente, pero él sí sabe quién es en Dios. Es una persona que siempre sabe quién es. No es el ambiente que lo forma, lo hace. Esa persona sabe quién es. Número 5, reconoce sus límites. Hay cosas que no tenemos, no podemos hacer. Si yo no los puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Alguien más lo sabe hacer mejor. Reconoce que eso no se le da, lo que se le da o lo que sí se le da o lo que no se le da. Y no se siente mal, no sabe todo, no lo sabe hacer todo, ni lo puede hacer todo, tiene sus límites. Todos tenemos límites. Lo feo es cuando una persona tiene soberbia y dice que sabe y que todo lo sabe y no, según la persona no tiene límites, pero todos tenemos límites. Hay cosas que no fueron asignadas a nuestra vida por Dios, no es parte de nuestras virtudes, ¿verdad? Pero hay otras cosas muy hermosas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, un talento, un don, virtudes que se van desarrollando en nuestra vida conforme vamos nosotros metiéndonos más con Dios y vamos desarrollando esos talentos, ¿amén? Esos dones. ¿Qué características debe tener una persona humilde? ¿Cuáles son sus características, verdad? Ya vimos cómo son sus actitudes, ahora las características. También son 5. La persona con características de ser humilde le da valor al trabajo duro. ¿Sí? No le entra al trabajo, le gusta trabajar, se esfuerza, sabe que le va a costar. La persona humilde no está esperando que otros trabajen o que otros hagan las cosas. Y si lo hace, no está reprochando. Lo hace porque sabe muy bien cuál es su responsabilidad, es parte de su característica. Le da valor al trabajo difícil, a lo duro. ¿Okay? Número 2, no encuentran placer en superar a los demás. Es que yo voy a ser mejor que ella o que él. No, al contrario. Cada quien tiene algo muy especial que Dios le ha dado. Cada quien tiene un valor muy inmenso delante de Dios y lo debe ser también delante de nosotros porque cada Dios le ha dado a cada quien. Número 3, puede soportar mejor la falta de atención. Una persona con características de humildad, aunque no le den atención, aunque no esté recibiendo la atención que se supone que esa persona, el humilde no está exigiendo ni siente que merezco más atención, merezco más aplausos, merezco más elogio. La persona humilde puede soportar la falta de atención, sí, es un ser humano, ¿verdad? No es perfecto y de repente quizás va a haber algunas cosas que de repente, como cualquier persona, muy bien hecho, qué bonito trabajo, pues es algo que se siente bonito, ¿verdad? Qué buena te salió la comida, cosas así. Pero las características de humildad no lo está demandando, no lo está demandando.
y sigue. De eso no depende cómo se desenvuelve, ¿verdad? Sino que va a seguir haciendo porque le da valor al trabajo, va a seguir haciendo las cosas que hace sin estar esperando esa atención o esa palabra salamera o esa palmada. Número 4, ceden menos ante los prejuicios, una emoción de carácter negativo. O sea, cuando hay personas con carácter negativo hacia su carácter, no ceden. No ceden. La persona que es lo contrario de la humildad, si alguien viene con algo negativo hacia su persona, se enojan, se molestan, se dejan tirado el trabajo, se desaparecen, se enojan, se emberrinchan en casa, porque no le falta humildad en su carácter. Y las personas piensan, ahorita hablando de características, piensan que caracteres, yo no me voy a dejar, yo esto, yo lo otro, y es todo lo contrario. Cede menos ante los prejuicios, o sea, ante una emoción de un carácter negativo. Si una persona viene con un carácter negativo, la característica correcta a demostrar es no ceder. Seguir siendo quien debemos de ser y hacer las cosas que nos toca hacer. No depende de la respuesta de alguien negativo lo que nosotros vayamos a hacer. Eso debe depender de la característica, del enfoque, de nuestro deseo de seguir avanzando, de seguir adelante, de hacer las cosas que nosotros hacemos delante de Dios. Abel trajo una ofrenda delante de Dios. Y a pesar de los prejuicios de su hermano, a pesar de que su hermano quería superarlo, todo lo que estamos hablando aquí, miren, Abel trabajó duro para esa ofrenda. Él fue y escogió, él fue y miró cuál era la mejor ofrenda. Caín no. Caín no trabajó duro. Caín quería superar a Abel. Caín no le soportó la atención que recibió su hermano. Caín tuvo malas emociones y negativas contra su hermano. Todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero Abel fue humilde. Abel estaba enfocado en lo que él era y quién él era. Él sabía de dónde venía su fuerza y fortaleza. Él sabía quién era el que lo tenía de pie. Él sabía el amor tan grande que había en su corazón para Dios y la ofrenda que quería presentarle a Dios. Su ofrenda no iba a ser estorbada por las actitudes de Caín, y no lo fue, pero lamentablemente sabemos la historia, el asesinato. Hoy en día ocurren asesinatos espirituales, ¿verdad? El homicidio espiritual contra una persona que está dándole duro, está trabajando, está echándole ganas. Será más fácil unirnos que mantenernos desunidos, porque cordón de 3 dobleces no es fácilmente quebrantado ni roto. Es más fácil unirnos. Amén. Entonces, número 5, dan una importancia relativa a sus virtudes. O sea, no es absoluto, sabe que no es absoluto, sabe que tiene virtudes. La persona humilde obtiene muchas virtudes, sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe sus limitaciones, no está jugando, quiero ser la mejor, quiero hacer esto porque yo voy a ser mejor, no. Sabe que puede fallar. Eso es lo que quiere decir, da una importancia relativa a sus virtudes. Sabe que puede fallar, que se puede discutir o dialogar lo que hace, sabe que puede hacer algo mal. No está siempre, no, a mí no me pueden corregir, no, a mí no me pueden decir nada. Cuando una persona está en esa posición, cuando uno está en esa autoridad, en ese lugar de autoridad, uno lo discierne cuando a alguien no se le puede decir nada. La persona con la quinta característica de una persona humilde es que puede haber opiniones diferentes y no le molesta, porque se va a examinar y va a decir, a lo mejor sí debo cambiar esto, a lo mejor sí debo de poner algo de atención a lo que están diciendo, porque si está sonando el agua, pues hay que poner atención. No todo el tiempo nuestras virtudes son 100, excelente, no hay falla. Siempre va a haber falla. Nuestras
virtudes son relativas, o sea, se puede cuestionar, se puede poner en duda, porque nosotros somos imperfectos y estamos en casa de jabonero. Mejor hay que cuidarnos para no caer o resbalar. ¿Ven? Ok. Un verdadero líder debe procurar que nunca se le trepe el ego al cuello, porque cuando entra la arrogancia se va la humildad y ahí es el final. Eso es lo que debemos de cuidar. Esos collares en el cuello que anuncian, ¿verdad? Que hablan más de lo que debemos. Dice la Biblia que no nos creamos más de lo que ¿qué? ¿Quién me puede responder la última parte? ¿Estoy sola? No hay nadie. Que no nos creamos más de lo que somos. Amén. Si se escucha, hermanos, nomás quiero verificar, no hace que ya no se está oyendo nada. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Amén. En Proverbios, amén. Gracias. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El verso 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, que no se trepe el ego al cuello, amén, porque ese es el comienzo de un final de la humildad. El humilde, por eso el humilde sabe que son relativas sus virtudes, que no es absoluto, que puede fallar, pero la persona en el momento puede ser humilde y se le puede trepar el orgullo al cuello. Sí, sí, porque todos estamos expuestos a caer, por eso hay que cuidarnos. Amén. Siempre estar cuidando nuestro corazón y que Satanás no venga a tocar. Satanás vino y tocó la puerta de Caín y él se la abrió. Segunda cualidad de amabilidad. La número 1, ¿cuál les dije que era? La humildad. La número 2 es la amabilidad. En estas enseñanzas, hermanos, no les di hojas ni imprimí las lecciones porque me gustaría que usted ponga más atención y que usted tome nota de algo que Dios le capte su atención, o algo que usted sienta que Dios le está hablando a su corazón, que usted lo note y ponga atención, porque a veces si les doy las hojas están leyendo, bueno, ahorita en este caso que están en el teléfono, pero sí me gustaría, si usted quiere tomar notas, eso le ayuda después a usted para ir y leer las citas bíblicas o volver a leer lo que Dios le está hablando a su corazón. La segunda cualidad, amabilidad. Empatía. ¿Qué es amabilidad? Química, buena actitud, la sonrisa, el carisma, es auténtico, no falso. El Salmo 84:1. Cuán amables son sus moradas. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Número 1, el líder. Un líder intratable no se aguanta ni a sí mismo, no puede motivar a nadie. Una persona que ni a sí mismo se aguanta no motiva a nadie. Se engaña a sí mismo pensando que sí, que está motivando porque su ego está muy elevado, pero no está motivando a nadie. Porque como no se aguanta ni a sí mismo, todos le tienen miedo de decir la verdad. Entonces, como le tienen miedo de decir la verdad, pues no motiva a nadie. Por eso les decía que una de las características del humilde está consciente de que puede fallar, de que se puede poner en opinión su trabajo, su desarrollo, cómo se desenvuelve, lo que hace, siempre está consciente. Y eso lo lleva a mantenerse humilde, ¿no? Pero el que no se puede ni corregir, el que no se aguanta en sí mismo, pues no motiva a nadie. El número 2, tampoco tiene que poner una cara de payaso. Somos embajadores de Cristo y no podemos representar a nuestro Rey y Señor y su reino con cara de limón y actitudes agrias. Ser amable no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar haciendo reír a todo el mundo y todo el tiempo con estirando la sonrisa que hasta te duele ya acá la quijada. No, tampoco estoy diciendo eso, hermanos, ¿ok? No hay que confundir, ¿verdad?
La número 3, una cosa es la seriedad, otra la severidad, la hostilidad, con que demanda y hasta punto de ser grosería, ¿verdad? Endulce su liderazgo con miel del carisma de Jesús, porque Jesús tenía carisma. ¿Cómo sabemos que Jesús tenía carisma? Lo vemos en la palabra. Los niños querían estar con Jesús. ¿Por qué? Una señal que una persona no se soporta o trae problemas en su carácter, no soportan a los niños. Y cuando los niños se les acercan, no los quieren. Los niños les huyen. A Jesucristo los niños se le acercaban. Y él decía, déjenlos que vengan. Él ama a los niños, ¿verdad? Entonces los niños querían acercarse. Los niños, si los niños te huyen o no te gustan los niños, tenemos que observar y tenemos que cambiar eso. ¿Amén? Si a nosotros mora el Espíritu Santo, debemos mostrar ese gozo, porque somos salvos. Cuán amables son tus moradas. El que es morada del Espíritu Santo es amable. Nada le puede robar su gozo, porque sabe que es salvo, sabe que tiene a Cristo Jesús de su parte, que el Señor está con él y que no está solo, que está rodeado de la presencia y huestes celestiales de Dios. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios te ha ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos gozo. El momento que tú dejas que el diablo bombarde tu mente y te roba el gozo, que fue el Espíritu Santo. Y ahí empieza el enemigo a trabajar en ¿qué? Un final, dice, ¿verdad? De la humildad. Y viene a poner una enaltación y coraje y enojo, todo lo que hizo con Caín, donde Caín cayó en una maldición fatal. Una maldición, no nomás fue maldecido él, derramó la sangre de su hermano, destruyó la promesa, destruyó lo profético, la simiente profética que venía, porque ellos eran hermanos, algo Dios tenía muy grande para ellos juntos. Dios nos une con un propósito para grandes cosas. El siguiente punto, el 4. Si en un pastor o en un líder cristiano mora el Espíritu Santo, se debe de ver, lo debe demostrar con gozo que experimenta por ser salvo, ya lo leí. Entonces no dejemos que el diablo nos robe el gozo, ni ninguna prueba se compara con la gloria venidera que nos espera. Romanos 8:18. La tercera cualidad es la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Conciencia de sus obligaciones y la repercusión. ¿Qué es repercusión? La influencia de sus decisiones o acciones. O sea, conciencia de sus obligaciones. Esa es la responsabilidad, que tenemos obligaciones todos. Todos tenemos obligaciones que llevar a cabo todos los días. Y la persona responsable es consciente de sus responsabilidades. Amén. De sus decisiones y acciones. Es responsable. Los hijos en veces batallan en esta área, ¿verdad? Por la inmadurez, para ser responsables de sus acciones y decisiones, las cuales le van a afectar. Número 2, la responsabilidad implica muchas cosas: esfuerzo, voluntad, empeño, puntualidad, respeto del tiempo de los demás, cuidado, diligencia, persistencia, seriedad, etc. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Es muy importante, hermano, muy importante que nuestra palabra sea firme. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Letra 6. Sea de palabra. La responsabilidad habla de su madurez, equilibrio y sensatez. La responsabilidad desarrolla la disciplina. La persona que es consciente de sus obligaciones es responsable. Y el responsable es disciplinado. Se fija cómo es una cadena de bien.
una cadena que te pone en una plataforma de mejoramiento, hermano, hermana, que nos pone en una plataforma de mejoramiento y cuesta mucho ser puntuales en nuestras obligaciones para ser responsables y para ser disciplinados. Pero a través de la responsabilidad nos hacemos disciplinados. Por eso es bien importante, como les decía en la otra clase, que seamos de influencia, que ese es el mejor ejemplo, es la influencia, no la fuerza. Porque si nosotros somos conscientes de nuestras obligaciones responsables, y si estamos siendo responsables, vamos haciendo disciplina, y nuestros hijos van a ver esto. Y esto los va a influenciar. Dice la siguiente de número 6. ¿Cuál voy? ¿En el 7? Santo Dios. No, apenas voy en el 4, perdón. En el 3. Sea la palabra la responsabilidad. Sea de palabra de responsabilidad, perdón. Habla de su madurez, equilibrio y sensatez. 5. La responsabilidad desarrolla disciplina. La disciplina, autocontrol, y el autocontrol, dominio propio. Vamos en mejoramiento, ¿verdad? Mejor, mejor, mejor. La responsabilidad es una cualidad fundamental para pastorear y para liderar. Un líder emprendedor, alguien de iniciativa, un apasionado, innovador, pero a la vez un sabio conservador. Un líder planifica y concreta proyectos que no se conforma y jamás se queda quieto. Incluso por la influencia de su legado, se mueve aún después de muerto. Su influencia, hermanos, les vuelvo a decir, la influencia es poderosa. En nuestro ministerio, en nuestra, como padres, como pastores, como líderes. ¿Ven? Es muy importante la responsabilidad, es una cualidad fundamental. Algunas veces se nos hace fácil no comunicarnos, no avisar, no llevar a cabo el cargo o lo que se nos ha pedido, porque, pues de todas maneras en la iglesia fue voluntario, alguien más lo hace. Eso es irresponsabilidad. Y si esa persona está siendo irresponsable con una palabra que dio al ministerio y es irresponsable, pues igual nos habla de que le falta disciplina, que le falta estar consciente de una obligación, que le falta esa disciplina que lo lleva a ese autocontrol y ese autocontrol a ese dominio propio, porque es bien importante. Aunque no podamos, pasó esto, es bien importante avisar, llamar, siempre ser una persona que con una pena o como sea, miren, esto está pasando, yo quiero comunicar, yo necesito decir, porque es una persona que tiene la conciencia de su responsabilidad en su corazón. La practica, ¿amén? Número 4, cuarta cualidad, sensibilidad. En el libro de Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es sensible, es comprensivo, pero no es cómplice de lo malo, ni complaciente con el pecado, ni ayuda a hundir a su propio hermano. Ser sensible con la condición del prójimo, ser un camarada, pero hablando de soldados, ¿verdad? Un aliado, un líder que siente compartir el dolor ajeno, es donde Dios levanta ministerios. Como mujeres nos duele lo que le pasa a otras mujeres. Veces que estoy compartiendo y si alguna persona me llamó y no son del ministerio, ¿ok? Son personas que están en el mundo y que están pasando por situaciones difíciles y llaman para pedir oración. Madres que me llaman para que pongamos a sus hijos en la lista de oración y cuando me platican me quebranta mi corazón. Me duele, puedo compartir ese dolor. Y cuando ya estoy en compartiendo, pues en veces lloro y todo, y en veces me quedo pensativa y digo, ay, no vayan a pensar que estoy llorando por alguna, ay, santo,
Oh, Jesucristo, estoy aquí. Que estoy llorando yo por algún problema propio, o sea, aunque a mí me está pasando algo, porque por ética yo no voy a hablar lo que las otras personas me contaron en privado, por esa discreción, pero compartes ese dolor, pero Dios lo permite. Eso es bueno porque ahí puede uno compartir esa palabra. Amén, no por encima a la ligera, sino con un profundo entendimiento, o aplicarla a esa necesidad. Amén, hermanos, los tengo en la línea. Están muy callados hoy. Sí, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, pastora. Amén. Gloria a Dios, gracias, hermano. No quiero que se pierda el audio, quiero que me estén escuchando. Ok, entonces, es sensible, ser sensible con la condición del prójimo, ¿verdad? Lo hace un aliado, ¿ok? Entonces, esta sensibilidad y afinidad desarrolla generosidad, altruismo y solidaridad. ¿Qué es eso, mis hermanos? Lo necesitamos en el ministerio para orar por la gente, porque si no estamos siendo sensibles, nos vamos a desarrollar la generosidad, porque en el ministerio queremos bendecir, llevar comida. Miré unas fotos que pusieron el otro día, bueno, ponen varias, pero el otro día me llamó mucho la atención una donde están sirviendo, creo que son aguas, si no me equivoco, ahí en Guadalajara, Pastor Andrade, y me gocé tanto, está la hermana Silvia ahí sirviendo agua, ¿verdad? Están sirviendo al prójimo, es porque ven la necesidad, porque hay una carga, porque hay un dolor que se ha transmitido. Es Dios nos va a transmitir el dolor del prójimo, y eso nos lleva a la generosidad, y la generosidad te lleva a servir al prójimo con amor, te lleva a servir, es una cualidad. Amén, servir con amor, no renegar, servir con amor. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien renegar cuando le están dando un plato a una alma, cuando le están sirviendo a un alma? La verdad, eso es lo más doloroso en el ministerio. Por eso les enseñaban, vamos, en la otra clase, la ética, que una persona convertida, nueva convertida, tenemos que reconocer y ver sus actitudes y comportamientos fríos, no tienen amor por el prójimo, no tienen amor por la obra, van a criticar, pero no olvidemos que nosotros por eso estamos como iglesia, y de nosotros depende la salud de las nuevas almas, de cómo transmitamos el evangelio, cómo les enseñamos la palabra de Dios, amén, cómo les hablamos. Les empezamos a enseñar por influencia, no por fuerza. No decir, hermana, usted no tiene amor, usted no quiere darle un plato a la persona que tiene hambre. Usted siga haciéndolo con amor. Y le vamos enseñando a esta persona que no tiene el amor de Cristo. Le vamos enseñando por influencia, no a la fuerza. Y cuando menos pensamos, Dios va haciendo la obra en su corazón, el Espíritu Santo viene y redarguye, el Espíritu Santo le pone la película de su vida, el Espíritu Santo le muestra a su corazón cómo está, y esas personas empiezan a ver la obra de Dios, primeramente a Cristo y su obra redentora con amor, empiezan a ver la redención, empiezan a ver el milagro, lo que Dios hizo, empiezan a poder decir, ¿verdad? Como dice esa alabanza, ahorita se me vino en inglés y quiero traducirla rápidamente en español. Cuán grande es Dios, pero en inglés dice una frase tan hermosa que no está traducida bien al español, que dice que you love this wretched person. Wretched es una persona bien fea, que vino el Señor y amó a esa persona tan fea, pero usa una palabra que necesitaría traducírselas bien. Está hablando de una persona con su corazón pues lleno de cosas malas, ¿verdad? Porque así veníamos todos, es un proceso, amén. Pero como líderes, como pastores, es nuestro deber y nuestra responsabilidad enseñarles, amén, hacer ejemplo, influencia. Ok. La quinta cualidad, ¿cuál fue la cuarta? Sensibilidad. La quinta cualidad, integridad. Y después de esta voy a parar en las 5, para la otra semana terminamos las otras 5 porque voy a entrar en la paternidad. La quinta cualidad, integridad. Integridad se traduce como honradez,
honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, disciplina, congruencia. Congruencia es una conexión a un discurso. Sigue las partes del discurso. ¿Okay? Es íntegra la persona, está atenta, está conectada, está enchufada, no está desconectada, desenchufada todo el tiempo. Ahí la hilación, ¿verdad? Agarra el hilito. No se contradice en lo que predica o sus acciones. La integridad es un proceso en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en que se puede confiar. Qué bonito a las personas en las que podemos confiar. La integridad va de la mano de la confianza. Número 1, letra A, ser el mismo en todo lugar. Esa es una persona íntegra. Es la misma en su casa, con los amigos, en el trabajo, en la escuela. Es la misma persona. Es transparente en sus dichos y sus hechos. Número A, letra B, por eso es congruente. Por eso hay congruencia en esta persona. Una persona incongruente que un día te dice una cosa y mañana te dice otra, no es íntegro. Por eso cambia tanto. Hermanos, todo esto que estamos hablando hoy no es para señalar ni hacer sentir mal a nadie, es para examinarnos. Y tiene que haber áreas de cualidades, áreas de nuestro carácter, áreas de deficiencias donde debemos de examinarnos y decir, necesito mejorar en esta área, quiero mejorar en aquella área. Todo es para crecimiento y mejoramiento. Acuérdense que hablábamos la semana pasada que se trata de ponernos en una plataforma de mejoramiento y de crear un ambiente de mejoramiento. Hogares transformados crean un ambiente de mejoramiento. Matrimonios rescatados, matrimonios fuertes, se hicieron la meta de crear un ambiente de mejoramiento, no de error, no de discusión, no de señalamiento. Tenemos que mejorar. Padres, relaciones con hijos, una relación de mejoramiento. Amén. Hasta cuando cocinamos. Vamos a cocinar mejor, que no se nos haga tan salada la comida. Ok. Entonces, en general, una persona íntegra es en alguien que se puede confiar, ¿verdad? Un líder cristiano enfocado en construir su integridad más que su popularidad. Es más importante construir integridad que popularidad. ¿Sí? En el ministerio cristiano, la integridad significa honestidad, moralidad, integridad, y la integridad es inseparable de la lealtad. Por eso es confiable, porque es leal. La persona íntegra es leal, por eso no es cambiante. El cambiante, una persona cambiante, ay, preocupa. Es preocupante, un día te dice sí, mañana se le olvidó, pasado, pues ni se acuerda, hasta se le olvidó quién eres, no se cree. O sea, es muy cambiante. Un día está, otro día no está, y eso trae un sentido de desconfianza, la falta de integridad, trae un sentir de deslealtad. Por eso hay que empezar a trabajar en la integridad. La integridad va de la mano también con la puntualidad, con la disciplina, con la congruencia. Personas que no han corregido su responsabilidad son emocionalmente todas descontrolados, son impuntuales, no respetan el tiempo de los demás. Le dices que llegas en 10 minutos y te hacen esperar media hora. Wow, ¿verdad? Una indisciplina. O sea, hay áreas que tenemos que examinar y ir corrigiendo. Y por eso no hay congruencia. Un acontecimiento no está conectado con el otro. Tú diste una clase o vamos a hacer algo. Estamos en un proyecto y dijimos esto se va a hacer, se hizo un calendario, se planificó el calendario por 3 meses, ¿ok? Y 3 meses se repasó. Y 3 meses se oyó lo mismo. Y el mero día, la persona incongruente, no me acuerdo, no me dijeron, a mí yo no sabía, yo no, porque es indisciplinada, porque no es puntual, porque no trae emociones que no están sanas, porque no hay integridad. ¿Se fijan que también eso desenlaza acciones y problemas? Entonces tenemos que ver tanto cómo se va enlazando
la responsabilidad, la integridad, la conciencia, las obligaciones, se va conectando, ¿se dan cuenta? Así igualmente nos vamos dando cuenta que la irresponsabilidad también se va conectando, se va desenlazando con impuntualidad, falta de integridad, gente en la que no podemos confiar, no le podemos dar a esa persona un cargo, porque esa persona sabe qué va a decir. ¿Qué les dije la semana pasada? El niño fluctuante va a culpar a los demás, porque es un niño. El niño va a decir, no, la pastora no me dijo, es que es bien cambiante, la pastora dice un día una cosa y otro día. Un niño fluctuante, porque todo se sigue haciendo la misma manera, porque hay falta de congruencia, hay que estar atentos, hay que enchufarnos, conectarnos, amén. Y eso, hermanos, es un proceso, pero es muy hermoso cuando lo vamos poniendo en un plan y lo vamos poniendo por obra y vamos viendo esos cambios. Y conforme vienen esos cambios, nuestra relación con el Señor va creciendo de una forma tan floreciente que ningún líder, ningún pastor debe de carecer de estas cosas, amén, de estas virtudes. Ok, el siguiente. Ya leí esa. La letra D. La verdadera lealtad y fidelidad no es ciega, es justa. No estoy hablando de lealtad y fidelidad de comadre, ¿verdad? Y compadre. Que si el compadre se enojó, pues yo también me enojo. Que si la comadre ya no le va a hablar a esa persona porque no le sirvió bien el plato, pues yo también me enojo. Esas son cosas infantiles. Estamos hablando de lealtad y fidelidad, a pesar de lo que pase, a pesar de lo mal que nos fue, seguimos siendo fieles unos a otros. A pesar de lo que haya sucedido en el matrimonio, seguimos buscando la fidelidad para el cónyuge, para el uno, para el otro. La fidelidad con esa hija, con ese hijo, aunque me esté fallando ese hijo. Papá Dios, aunque nosotros fallemos, hermanos, qué hermoso ejemplo nos da Dios. Él es el Padre, por ejemplo, la mayor influencia. El Señor dice que cada mañana es hecha nueva su misericordia. Que cada día, aunque nosotros fallemos, sus brazos están extendidos en la cruz del Calvario. Que a pesar de que somos pecadores y nos resbalamos y nos caemos en la casa del jabonero, dice que Él está ahí para levantarnos. A pesar de tanta rebeldía, Él permanece fiel. A pesar de tanta desobediencia, Él no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Podemos ver la condición de alguien en un pantano y decir, están ahí porque quieren, pero Dios no dice eso. Dios dice, de ahí lo puedo sacar. Yo puedo convertir lo imposible y que es imposible para el hombre, lo puedo hacer posible con Dios. Dios, hermano, es leal, Dios es íntegro, Dios, le podemos confiar en Él, que Él no nos va a fallar. Amén. Dios está más interesado en construir una relación íntegra con nosotros que ser popular. Cristo no se hizo popular en la tierra por Facebook, por YouTube, por la televisión, porque estaba en las noticias de las 5 de la tarde o las 8 de la noche, no sé qué hora son las noticias, ¿verdad? Él se hizo popular, hermanos, por su integridad, por su fidelidad, porque a pesar de nuestras fallas, Él sí puede hacer lo que el hombre no puede. Él es el popular. A Él representamos y a Él le damos la gloria. Dice, letra E, la integridad se va a generar credibilidad y confiabilidad. Cuando una persona es íntegra, la verdad que eso nos inspira. Esa persona me inspira a mí credibilidad, porque ella dice algo y lo hace, o él dice algo y lo hace, wow, dice algo y lo hace, aunque nadie llegó, esa persona llegó, aunque todos llegaron a la medianoche y nos citamos a las 9, esa persona llegó desde las 9, estaba esperando. Qué gente puedes confiar en ellos, hasta es más, llegan antes que tú, les da las llaves de la iglesia porque ellos llegan primero. Hay gente de mucha credibilidad y confiabilidad. Igualmente, la credibilidad se va restaurando por medio de una integridad, ¿verdad? Esa credibilidad que es tan importante. ¿A quién le gusta que crean en usted?
¿Cómo se siente usted cuando se sube a su carro y mete la llave y prende? Credibilidad, ¡pum! Prendió el carro. Y luego la apachurras al pedal y ¡pum! Arranca porque tiene gasolina. ¿Tú crees que tiene gasolina y que va a prender el carro? Credibilidad. Qué hermoso es la credibilidad. Que prendes el switch de la luz. Creo que pagué el bill, que pagué ¿cómo dicen allá en México? El recibo, va a prender. Y prendió, porque hay credibilidad. Pero ¿qué eso se siente cuando tú sabes que lo pagaste y no prendió? ¿Qué pasó? Cuando tú sabes que le echaste gas al carro y el carro no prendió, tú dices, yo le llené el tanque. Cuando tú estás invirtiendo y no le estás sacando nada, duele. Duele invertir y no sacar. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que nos dice el Señor que no desmayemos, que sigamos teniendo fe, que sigamos avanzando siendo íntegros a pesar de que nos estén fallando, siendo íntegros a pesar de que hemos pasado 1, 2, 3 guerras y batallas y no ha habido respuesta. Dios quiere ver tu integridad, a ver si te puede confiar la victoria, el milagro, porque también los milagros nos los tenemos que ganar. Pastora, eso no es bíblico. Sí, Cristo fue a la cruz para ganar la salvación. Él hizo un sacrificio. Nosotros también vamos a hacer sacrificios. El sacrificio de ser puntuales. Y perdónenme porque entré bien tarde hoy, hablando de puntualidad. Tengo que salir 1 hora antes de mi casa entonces, porque llegando aquí algo pasó y estaba todo parado. Dije, la sangre de Cristo. Amén. Reconozco mi falla. Llegué tarde. Entonces, las que sigue, F. Letra F. Y esto se gana con la confidencialidad, siendo alguien digno de confiar, discreto, prudente, reservador, un verdadero amigo, un camarada, un hermano en Cristo. Cuando hablo de un camarada, no estoy hablando de una comadre, un compadre. Estoy hablando de un compañero de milicia que está dispuesto, como Cristo Jesús, como los ejércitos de la tierra entrenados para ir hombro a hombro, posicionados para ganar la batalla, no para perder. Vamos hombro a hombro, pastor, y vamos a ganar esta batalla. Vamos, hijo, hombro a hombro, hija. No sé cómo, pero no vamos a perder. Que fuimos a corte y que el juez no nos favoreció, no le hace, la siguiente es la que vamos a ganar. Que fuimos a un lugar y parece que no nos favoreció, no le hace, vamos a seguir intentando. Abraham Lincoln corrió para presidente, pues ya no sé cuántas veces, pero fueron muchas veces. ¿Alguien sabe el número de veces? Yo no recuerdo el número exacto, pero está en su... ¿Cuántas fueron, Pastor Andrade? Creo que 17. Imagínese, pastor. Y saben que tenía un propósito, no se dio por vencido, no nos demos por vencidos tan fácilmente, no les enseñemos a nuestros hijos que somos de los que se dan por vencidos. Dice la Biblia que nosotros somos de los que no nos damos por vencidos, somos de los que no nos detenemos, somos de los que prevalecemos. Así lo dice la palabra de Dios, que vamos a triunfar. Tu matrimonio va a triunfar, tus hijos van a triunfar, porque tú vas a triunfar. Amén. Vamos ahora a iniciar. Ese fue el punto 5. A la otra semana vamos a seguir con los otros 5 puntos, son 10. Ahora vamos a hablar un poquito de la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es algo muy importante que debemos de entender. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Hermana María, si tienes abierta la línea, puedes poner. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Alguien está poniendo en mudo, hermanos? Hermana, ¿me oyen? Hello. Oh my God. Hermana María. Sí, ¿Me escuchan?
También, pastor, sí le escucho. ¿Me escuchan? Ahora yo sí le escucho. Ok. Es que se oye un eco y alguien está poniendo en mudo. Y, me están poniendo en mudo a mí. No me pongan en mudo, por favor. Ok. Entonces, vamos a seguir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, te pedimos que tú vengas a afirmar, Señor, esa paternidad espiritual en nuestras vidas. Que tú nos vengas, Padre, a instruir, Padre, para hacer ministerios que se levantan, Señor, en ese fundamento apostólico, Señor, y profético. Porque venimos de la simiente profética, Señor. Somos cosecha, Señor. Somos Padre Celestial, fruto, crecimiento, vástago, Señor, de palabra que recibimos un día, Señor, que se sembró en nuestro corazón y ha venido llevando fruto, el cual, Señor, no vamos a dejar morir, al cual no vamos a dejar, Señor, desaparecer, sino que vamos a ir cultivando acuerdo a tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir. Amén. Amén. Ok, más quiero asegurar que me oyen. Ok, la paternidad espiritual, esto es clave en el avance del cuerpo de Cristo. Esto no se entiende en el mundo. En el mundo se habla de jefes, de supervisores, de manejadores, de presidentes, de gobernadores, de embajadores, senadores, políticos y bla, 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 ¿verdad? Pero esto lo tenemos que entender espiritualmente. Lo apostólico, letra A, lo apostólico viene a afirmar la paternidad dentro del ministerio. Paternidad no es algo que se impone dentro de un ministerio, es una cobertura. Es una protección que se da a individuos, personas que vienen a ser parte de un ministerio. ¿Amén? Hace muchos años, nosotros tuvimos que pasar un proceso, mi esposo y yo. Se tocaron unas puertas y en cada puerta que íbamos se nos quería quitar una identidad, ¿verdad? Se quería mover, cambiar todo. Entonces nos dimos cuenta que no era el lugar y que no era el lugar y que no era el lugar donde Dios nos iba a poner bajo cobertura. A través del proceso que Dios nos llevó, fuimos aprendiendo y entendiendo que Dios nos estaba preparando para algo. Era Dios preparándonos y formándonos para saber posicionarnos en el ministerio, para ser esa autoridad como Dios nos enseña. La paternidad no es algo que se impone, es una protección que se da a individuos, a personas que vienen a ser parte de un ministerio. La paternidad es una revelación que viene a nuestra vida y a nuestro espíritu de la necesidad de reconocer una autoridad específica como un padre espiritual. Nosotros no podemos entender la paternidad espiritual hasta que hay una revelación, donde hay un sentido de protección, de dirección, de revelación de autoridad y de honra. Debemos de entender estas cosas: protección, dirección, autoridad y honra. Son 4 cosas importantes que en la próxima semana vamos a desmenuzar. ¿Nos puede repetir, pastora, las 4 cosas? Sí, es protección, dirección. El pastor da protección y da dirección, ¿verdad? Así es, pastora. Autoridad y honra. Gracias. Lo mismo que nosotros como pastores, lo mismo que nosotros vamos a dar es lo que recibimos cuando tenemos una cobertura. La cobertura nos da protección, nos da una dirección, nos delega una autoridad y nos enseña dónde está la honra. Es bien importante, es necesario ver, darnos cuenta
de lo que pasa cuando hay personas que no les gusta oír de una paternidad espiritual. Hay mucha confusión afuera y mala información. Oyen de paternidad espiritual y piensan dinero, piensan que te van a quitar tu identidad como ministerio, ya no te van a dejar hacer esto, te van a decir que te pongas, que te quites, que te pongas falda, que te pongas velo, que te quites esto, que te quites aquello. O sea, no se trata de eso. No se trata de quitar esa identidad ministerial, pero sí se trata de estar en un mismo sentir y estar sobre el fundamento. La semana pasada les decía, estamos edificando sobre qué? El fundamento que ya está establecido. No vamos a poner nada nuevo. No le inventamos las 5 patas que no tiene el animal, ¿verdad? Solo tiene 4. No vamos a aumentar más de lo que ya está establecido. Lo apostólico. Nosotros nunca seremos, nunca, no hay apóstol como los apóstoles de la Biblia. Pero sí creo que hay personas con un manto apostólico, con una unción especial para trabajar con individuos, para trabajar en ministerios, y que Dios les ha dado algo específico para este tiempo, para ellos y para la iglesia, como individuos y como iglesia en general. Nosotros no podemos entender la paternidad espiritual hasta que hay revelación. Él nos viene revelando la necesidad de una paternidad. Nosotros no queríamos estar sin dar cuentas a nadie. Nosotros no queríamos estar sin tener que darle cuentas a alguien y sujetarnos a alguien. Y cuando empezamos a tocar puertas, fue sorprendente todo lo que vimos y lo que escuchábamos. Pero era Dios que lo permitió así. Dios quería enseñarnos un camino del hombre, ¿verdad? Dios quería enseñarnos un yugo que nos pudiéramos ver puesto voluntariamente. Pero gracias a Dios que decidimos ponernos el yugo del Señor, que es fácil y ligero. Porque ahí está escrito y nos enseña el Señor cómo llevar a cabo el ministerio y hacer las cosas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero cuando pasamos ese proceso no fue fácil. Y le damos gracias a Dios que nosotros habíamos dejado un tiempo de ver al obispo, al obispo Luther, a nuestro pastor. Pero Dios ya tenía todo preparado. Ya Él ya sabía dónde íbamos a estar, qué cobertura íbamos a tener. Pero nosotros tuvimos que pasar un proceso para entender la paternidad y la necesidad que teníamos de estar bajo una autoridad, una cobertura espiritual. Muchas personas no les gusta hablar de cobertura espiritual y dicen, tú no necesitas eso, tú necesitas esto, tú necesitas aquello. Pero eso nos lleva a ver mucho, nos lleva a ver y a mirar que hay tanta infantilismo, que hay tantos niños fluctuantes por causa de esa mentalidad llevados de acá para allá, por todo viento de doctrina que los mueve de su fidelidad a Cristo. Y mucha gente se confunde. Personas que engañan con artimañas de error, seducidos para no ser fiel a Cristo. Y al ver este infantilismo es donde entra lo apostólico y lo paternal. Viene de establecer y fundamentar lo que viene a establecer y a fundamentar para tener un avance importante, saludable en el reino de Dios. Porque se acuerdan que les dije la semana pasada del alimento, de nuestras actitudes, de nuestra enseñanza ministerial, lo que comemos, lo que estamos aprendiendo, del fundamento sobre el cual edifiquemos, esa es la salud, serán los resultados que tendremos en la iglesia. Jesucristo le demandó fruto a la higuera. El Señor nos va a pedir fruto. Y nosotros como pastores vamos a pedirle fruto al liderazgo, a las personas que nos están apoyando en el ministerio. Y la semana pasada les dije que si estaban de acuerdo y me dijeron que sí. Hoy les vuelvo a preguntar, así como vamos avanzando en estas clases ministeriales, les vuelvo a preguntar, ¿están dispuestos a que les pidamos resultados, hermanos? ¿Estás dispuesta a que alguien te pida un resultado, que alguien te pregunte cómo hiciste esto, cómo te fue, necesitas mejorar esto? ¿Están dispuestos? Amén. Amén, Hola, pastor. Amén.
Yo sé que ahí están todos con el teléfono mudo. Amén, amén. Necesitamos estar dispuestos y ahorita vamos a ver en dónde la palabra nos enseña esto. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que Dios nos revele y nos muestre la necesidad de un orden ministerial, la necesidad de aprender el ministerio y establecerlo en la iglesia con los líderes? ¿Por qué? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Porque primeramente, porque esto seduce a muchos son seducidos por el espíritu de error, a ser niños fluctuantes, a ser llevados por todo viento de doctrina. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? La salud espiritual de esa iglesia va a estar dañada porque ellos van a dirigir al pueblo igual. Y siempre van a estar trabajando y echando en un saco roto. ¿Quién quiere trabajar? Y siempre el saco está roto. ¿Sí saben? Han experimentado eso, que ganas y todo se te va, a nadie le gusta eso. ¿Por qué sucede esto? Hoy no voy a hablar de los diezmos, hoy no voy a hablar de esa área, pero esas cosas suceden porque no tenemos bien establecidos los principios. Establecer el principio ministerial y el fundamento sobre el cual vamos a edificar bien nos va a llevar a ver el crecimiento en la iglesia sano, un cuerpo saludable. Yo no les estoy hablando de las masas, que vas a tener una iglesia no. Yo te estoy hablando de que con un alma, con un líder que tú trabajes y tú inviertas tiempo, tú vas formando en ellos lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes lo enseñas, entonces tú puedes pedirle cuentas, resultados a la higuera. Si tú no le estás enseñando a ese líder, no le podemos pedir nada si no le estamos enseñando como pastores. Entonces, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a aprender, dispuestos a que se nos pregunte y se nos pidan, nos traigan a cuentas. Eso vamos bien, porque ahí es donde vamos a ir yendo a una reforma, vamos a ir a ser reeducados en el ministerio, para levantar el ministerio saludable sobre el fundamento apostólico, que es el fundamento de los apóstoles. No podemos edificar sobre otro fundamento. ¿Y cuál fue el fundamento? Jesucristo, la roca, Jesucristo, la roca, la piedra angular. Amén. Ok, la paternidad, ¿qué genera? Bueno, antes de ir a ese punto, voy a ir al punto E. Vemos personas que un día están acá y otro día están allá. En un día están en un ministerio y otro día en otro ministerio. Vemos que hay algo que no se les ha revelado. Por eso hay personas que andan para allá y para acá y nunca se establecen, hermanos. Ya va a haber gente de repente que es negativa, que se sentó un día en una mesa y escuchó hablar mal de las autoridades espirituales, hablar mal de los pastores, hablar mal de una iglesia y lamentablemente son contaminados, ¿verdad? Que hay gente que va a llegar a la iglesia donde tú estás como líder, como pastor, y no van a respetar. Pero en lo que esté en nuestro alcance, es nuestro deber a enseñar y establecer bien ese fundamento para tener avance, para ver, tener avance importante y saludable en el reino de Dios y establecer lo apostólico y lo paternal en la iglesia y no ver esos niños fluctuantes, esos niños infantiles. En parte, el ministerio, las iglesias, donde hay mucha gente fluctuante que andan de allá y para acá, pues en parte ha sido culpa, ¿verdad? Porque no se les ha enseñado. Por eso es bien importante estas clases, es bien importante. Hay dos cosas diferentes. La prédica ¿para qué es, hermanos? La prédica es para las almas, para los no convertidos, para que se conviertan al evangelio con un mensaje de salvación. ¿Y para qué es la enseñanza? Hoy esta clase es de enseñanza, la clase de los martes, la escuela bíblica que estamos llevando a cabo en la línea. La escuela bíblica es para enseñanza. La enseñanza es para los miembros, los que ya son creyentes, para los líderes, para el crecimiento espiritual nuestro, como pastores, como líderes. Y la prédica del domingo, es importante que en esa prédica se alimenten las almas, se alimenten los nuevos convertidos y por el ejemplo
de los líderes, con el ejemplo del pueblo, un pueblo que les empieza a dar ejemplo. ¿Cómo les damos ejemplo a los nuevos que no saben servir ni amar la obra? Amando la obra y sirviendo bien. Pero si no les enseñamos, no podemos demandarle fruto a la higuera. Por eso hay que enseñar y cultivar. Amén. Entonces, por eso vemos personas que en un día están acá y otro día allá, porque no se han dejado establecer en ese fundamento. Y como les he venido preguntando, hoy les volví a preguntar que si les podemos pedir resultados. Es necesario que sepamos que nos van a pedir resultados. Es lo mejor, es bueno. Ok, la letra F. La paternidad genera estabilidad espiritual y emocional que le ayudará a entender que está aquí por propósito y porque pertenece a este ministerio. Ustedes están aquí, estamos unidos con un propósito de Dios. Amén. Y pertenecemos a un ministerio que Dios está uniendo para hacer cosas maravillosas. Debemos de entender paternidad y lo apostólico. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:15. Después usted lo lee, por favor. Quiero que lean todo el capítulo 4 para que entiendan qué estaba pasando aquí. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. La iglesia de Corintios estaba dividida, ¿verdad? Esta iglesia estaba en fragmentos, estaba dividida, hermanos. ¿Se acuerdan que uno decía, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿cuáles de los que están aquí que ya han leído eso saben de qué estoy hablando? ¿Qué estaba pasando ahí en Corintios? Amén. Estaban divididos, estaban en fragmentos, no estaban en una unidad, no estaban dando cuentas, cada quien estaba haciendo lo que quería, no había una paternidad, ¿verdad? No se sabía con claridad quién era el líder ahí, porque hasta otros decían, yo soy de Cristo. O sea, ¿cuántas veces hemos oído gente? ¿Saben que hay gente que con una arrogancia te dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Sabe qué es lo que nos están diciendo? A ti no me voy a sujetar y tú no me vas a decir a mí nada. Cuando yo escucho eso, esa persona quizás sus motivos en su corazón no los tiene claros porque ignora un orden eclesiástico, ignora las escrituras, el fundamento, pero yo como no lo ignoro, yo sé lo que me está diciendo. Me está diciendo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Pues yo tengo mi pastor de pastores, yo no necesito otro. Aquí vemos en la palabra que unos decían, yo soy de Pedro, yo de Apolo. O sea, ellos no reconocían ninguna autoridad y todavía peor los que decían, yo nomás soy de Cristo. Ellos eso estaban diciendo, yo no me sujeto pues ni a Apolo ni a Pedro. Estaban en un discurso con una ignorancia, pero Pablo viene con sabiduría y les dice Pablo había fundado la iglesia. Y Pablo viene y les dice, aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré. Pablo tiene que venir a aclararles cuál es la situación ahí. ¿Quién era el líder? ¿Verdad? Porque la iglesia, porque el apóstol Pablo había fundado la iglesia en Corintios y no había caminado con Jesús. Como Pablo no había caminado con Jesús, sí sabían que los apóstoles que habían caminado con Jesús, había un tipo de desprecio ahí. Había un tipo de, pues tú no caminaste con Jesús, Pablo. Entre los apóstoles, pues habían cosas ahí que pasaban, ¿verdad? Aquí los corintios estaban divididos y no habían caminado, Pablo menospreciaban a los apóstoles que no habían caminado con Cristo y Pablo era uno de ellos. Imagínense, el apóstol Pablo tenía que defender su apostolado porque su propia iglesia, o sea, Corintios, no le reconocía como el pastor del ministerio ni el misionero. Ahora, el apóstol Pablo se expresa de su persona, ¿verdad? Esto es lo que se
se dice, se ha estudiado, se dice que el apóstol Pablo no era de muy grande o muy buena apariencia, o sea, grande, fuerte. Se expresa de su persona que escribía muy bien, que tenía la facilidad de palabra, pero que su apariencia era débil. Y ahorita les voy a explicar por qué. Muchos creen que Pablo, acuerdo a los griegos, ¿ok? Que Pablo no era alguien atractivo físicamente. Los corintios eran una cultura griega de estética. Hombres de guerra que adoraban su cuerpo. Siempre aspiraban ver líderes que fueran grandes y musculosos, guerreros. Por eso los griegos, ustedes ven que había muchas estatuas de hombres grandes. No sé si me están entendiendo de qué estoy hablando. Los griegos eran hombres grandes y admiraban la belleza, la estética. Por eso vemos esas estatuas de hombres impotentes y los hacían bien gigantes. Y el apóstol Pablo, por lo que se lee, era todo lo contrario en su físico y lo menospreciaban por su imagen exterior. Las cartas de Pablo son poderosas, llenas del Espíritu Santo, pero los griegos era la cuna, o son la cuna, donde cuando se trata de la oratoria y hablar en público, el teatro, ellos tenían todo esto. Pero Pablo les deja claro que aunque ustedes tengan 1000 maestros o mentores, solo van a tener un padre espiritual. Ahí en Primera de Corintios 4:15 y después ustedes leen todo el capítulo 4. Amén. Es muy sano para una iglesia reconocer la paternidad espiritual. Como nos damos cuenta de esta necesidad. Conforme nos vamos dando cuenta de esta necesidad, hermanos, habrá un hambre en nosotros. Tiene que haber un hambre de dar cuentas. Porque cuando el líder, el pastor, tiene hambre de dar cuentas, vamos bien. Se está manifestando la sujeción, se está manifestando la responsabilidad porque no quiere caer en pecado, no quiere hacer las cosas mal. Está reconociendo que alguien más puede tener un discernimiento sobre su vida, que alguien le puede decir, Dios me mostró esto, ten cuidado, o vamos a orar en esta situación juntos, te vamos a apoyar. Está reconociendo, está demostrando una actitud y características de humildad, donde sabe que puede fallar, que no lo sabe todo. Por eso les estaba explicando las cualidades, las características y las actitudes de aquel que es humilde. Porque el Señor dice que mira de lejos a quién, al altivo, porque no puede fundamentarse. El altivo es el que anda para allá y para acá, y verdaderamente el altivo, el orgulloso, el que se pone el collar del cuello de la soberbia, ahí está su fin. Ya no crecen, no se establecen, no se afirman, no se les puede delegar un ministerio, mucho menos entregarle un ministerio o un púlpito, porque será desastroso. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien no entiende algo de lo que estoy hablando? ¿Vamos bien? ¿Una pregunta? Ok. Entonces, es muy sano para una iglesia reconocer esa paternidad espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de esa necesidad? Habrá un hambre en nosotros de dar cuentas, que te pongan una meta, que te digan esto no lo estás haciendo bien. Dios nos enseña que antes de una cobertura y paternidad, Dios se va a revelar como Padre a nuestra vida, porque Él es nuestra paternidad, Él es nuestro Padre. Y si la iglesia, nosotros como Ministerio Hechos en Cristo de la Roca, estamos edificando sobre el fundamento, que ya está, no estamos edificando sobre otro fundamento. Dios nos ha unido con propósitos. O este es el proceso, este proceso lo hace el Señor y nos podemos identificar con el proceso. ¿Qué te ha enseñado el Señor en el área de la paternidad? Antes de impartir algo, debemos estar claro en esto. Pablo les hizo claro a los corintios. Aunque tengan 1000 líderes, mentores, hablan muy bonito, se creen muy musculosos, me miran muy bajito, me miran calvo. Yo no sé cómo, qué apariencia tenía Pablo, pero no era la apariencia del griego fuerte, así todo guerrero. Y estaban en unas actitudes
fluctuantes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, yo de Cristo, yo ni tuya ni de tuya. Estaban en desacuerdos, estaban en infantilezas, no estaban enfocados. Y Pablo viene y los exhorta y les deja claro, yo soy el padre espiritual de esta iglesia. Pastores posicionados como pastores. Pastores llamados por Dios a llevar un pectoral delante de la presencia de Dios. A llevar el dolor de aquellos que están sufriendo, a llevar, a manifestar una generosidad, a dar un servicio,